¿Y si el gran fuego que una vez consumió la Tierra no fue un mero capítulo en el violento diario geológico del planeta? ¿Y si aquel infierno global, que hoy leemos como una cicatriz de vidrio oscuro en las rocas más antiguas, fuera en realidad el eco de una obra deliberada? ¿Una sinfonía de ingeniería planetaria tan vasta, tan ambiciosa, que su colapso final se convirtió en geología? La pregunta que flota en el aire no es qué aspecto tenía aquel mundo perdido, sino qué escuchó la Tierra en el profundo silencio que siguió. ¿Qué susurro fósil quedó atrapado en el corazón de la piedra cuando la luz de una civilización olvidada se extinguió, convirtiéndose en nada más que una delgada capa de ceniza anónima sepultada entre eones de indiferencia cósmica? Este tipo de preguntas son las que nos guían hacia los abismos del tiempo, hacia historias que se desvanecieron mucho antes de que existieran palabras para contarlas. Si te atrae la idea de explorar estos ecos perdidos en el pasado profundo, si disfrutas imaginando las narrativas que las rocas no saben cómo expresar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí no buscamos respuestas definitivas, sino que nos sumergimos en el misterio mismo, dejando que la curiosidad sea nuestra única brújula. Acompáñanos en este viaje a través de los eones, mientras intentamos descifrar los secretos que el planeta ha guardado durante miles de millones de años, un viaje que redefine nuestro lugar en una historia mucho más antigua de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Nuestro viaje comienza en un tiempo casi inconcebible, hace aproximadamente 2.300 millones de años, durante la silenciosa transición del Eón arcaico al Proterozoico. La Tierra es un mundo ajeno, un paraje alienígena que apenas reconoceríamos. Un sol más joven y rojizo baña una atmósfera densa, pobre en oxígeno pero rica en metano, que tiñe el cielo de un pálido y perpetuo color anaranjado. Los océanos no son azules, sino de un verde opaco y metálico, saturados de hierro disuelto. En sus costas, las únicas estructuras visibles son vastas formaciones de estromatolitos, los humildes arquitectos microbianos de este mundo, que construyen lentamente sus arrecifes capa por capa en un silencio casi absoluto, solo roto por el rugido lejano de los volcanes. En este mundo primordial, el tiempo se medía de otra forma. Su pulso era el de la erosión de las montañas y la lenta deposición de sedimentos en el fondo de los mares. La vida existía, pero era un proceso casi imperceptible, un murmullo biológico en un planeta geológicamente activo. Las cianobacterias tejían sus tapetes en las aguas someras, liberando las primeras y tímidas bocanadas de oxígeno, un gas que era un veneno sutil para el mundo anaeróbico que las rodeaba. El ritmo del planeta era puramente geológico, un latido de magma y marea, que no conocía la prisa, ni la intención, ni mucho menos la conciencia. La normalidad era un lienzo de potencial puro, un planeta fértil pero dormido, esperando un despertar que según nuestros libros tardaría miles de millones de años en llegar. Pero entonces, en un instante medido en tiempo profundo, la geología enloquece. No se trata de una erupción volcánica, sino de una conflagración global y perfectamente sincronizada. Fisuras de miles de kilómetros se abren en todos los continentes a la vez, expulsando no solo lava, sino también una extraña amalgama de isótopos y metales pesados que no deberían existir en la corteza terrestre. La atmósfera cambia su composición a una velocidad que desafía cualquier modelo natural conocido, y el campo magnético del planeta fluctúa de forma salvaje, como un corazón en plena fibrilación. La Tierra no solo ardió, fue esterilizada por un fuego febril, metódico y antinatural, que dejó una firma inconfundible en el registro geológico. Los geólogos del futuro bautizarían esta anomalía global como el límite piroceno, una delgada capa de roca oscura y vitrificada presente en todos los continentes, que marca un evento de extinción tan absoluto que borró incluso los rastros químicos de la vida microbiana. La ciencia moderna se enfrenta a este límite como uno de sus mayores enigmas. Se ponen teorías sobre superplumas del manto o impactos cósmicos, pero los datos no encajan. La sincronización global y la composición química anómala siguen sin explicación. Y en los márgenes de la academia, una hipótesis silenciosa y herética comienza a ganar adeptos.
¿Y si las cicatrices del Piroceno no son geológicas, sino las ruinas de una civilización olvidada? Para comprender la magnitud de lo que pudo haberse perdido, primero debemos entender la historia que la ciencia nos cuenta, la narrativa oficial grabada en las rocas. Hace 2.300 millones de años, la Tierra estaba inmersa en una de sus transformaciones más profundas, el gran evento de oxidación. Las cianobacterias, formas de vida microscópicas y tenaces, habían estado liberando oxígeno como un subproducto de su existencia durante cientos de millones de años. Este gas, vital para nosotros, era un veneno corrosivo para la vida anaeróbica de la época. Lentamente, pero sin descanso, el oxígeno saturó los océanos, oxidando el hierro disuelto y haciéndolo precipitarse al fondo marino, creando las vastas formaciones de hierro bandeado. Fue la primera gran contaminación a escala planetaria, un cambio atmosférico tan radical que alteró para siempre el destino de la vida. Este cambio químico en la atmósfera no fue un evento pacífico. Desencadenó una catástrofe climática de proporciones inimaginables. El oxígeno reaccionó con el metano, un potente gas de efecto invernadero que mantenía cálido al planeta bajo un sol más joven y débil. Al eliminar el metano, la temperatura global se desplomó, sumergiendo a la Tierra en la glaciación más larga y severa de su historia, la glaciación huroniana. Durante casi 300 millones de años, nuestro mundo se convirtió en una tierra bola de nieve, cubierta por un manto de hielo de kilómetros de espesor desde los polos hasta el Ecuador. La vida se aferró a la existencia en pequeños refugios, en respiraderos volcánicos submarinos o en charcas de agua líquida bajo el hielo. Este es el telón de fondo aceptado, un planeta en guerra consigo mismo, un mundo de extremos climáticos dictados por la geoquímica y la biología incipiente. El registro geológico es la única biblioteca que tenemos para leer esta historia antigua. Cada estrato de roca es una página, depositada a lo largo de eones, que nos habla de climas pasados, de atmósferas extintas y de las formas de vida que las habitaron. Los geólogos aprenden a leer este lenguaje de piedra, a interpretar las texturas, los pliegues y las composiciones químicas como si fueran palabras en una crónica olvidada. Sin embargo, esta biblioteca es imperfecta. Es un libro al que le faltan la mayoría de sus páginas, quemadas en el fuego del manto terrestre, borradas por la erosión implacable del viento y el agua, o transformadas hasta ser irreconocibles por la presión y el calor. Lo que leemos no es la historia completa, sino apenas fragmentos rescatados, susurros de un pasado inmenso cuya mayor parte se ha perdido para siempre en el silencio. El tiempo profundo es el borrador definitivo. 2.300 millones de años es una escala de tiempo que desafía la intuición humana. Durante este lapso, la tectónica de placas ha reciclado la corteza terrestre varias veces. Continentes enteros han nacido, chocado, formado supercontinentes y vuelto a separarse, arrastrando consigo sus secretos hacia el interior fundido del planeta en un proceso llamado subducción. Las montañas que podrían haber albergado las ruinas de una civilización han sido reducidas a arena y transportadas por los ríos al mar. Los océanos han avanzado y retrocedido, y glaciaciones posteriores han raspado la superficie como un papel de lija cósmico. La Tierra no solo entierra su historia, la aniquila activamente. Cualquier estructura, cualquier artefacto, cualquier evidencia tangible de una civilización habría sido pulverizada, fundida y reformada en nueva roca. Es en este contexto de borrado cósmico donde el límite piroceno se convierte en una anomalía tan perturbadora. No es una estructura, sino una cicatriz, una fina capa de material oscuro y vitrificado que aparece en los estratos de esa época, en todos los continentes, como si un solo evento hubiera dejado su firma en todo el planeta simultáneamente. Esta sincronía es lo que desafía las explicaciones convencionales. Un evento volcánico, incluso uno masivo, tendría un epicentro y se extendería gradualmente.
Un impacto de asteroide dejaría un cráter y una distribución de eyecciones específica. Pero el piroceno parece haber ocurrido en todas partes, una fiebre global que quemó la superficie del mundo con una precisión inquietante, dejando tras de sí isótopos exóticos y metales pesados que no encajan en el perfil geoquímico natural de la corteza terrestre. Los modelos científicos más aceptados nos invitan a imaginar fuerzas naturales de una escala que nunca hemos presenciado. Se habla de una superpluma del manto, una columna de roca fundida de proporciones continentales que asciende desde el núcleo y fractura la corteza en múltiples puntos a la vez. O quizás una serie de impactos cósmicos coordinados, una lluvia de asteroides de una composición química extraña. Pero cada explicación deja un eco. La composición química del límite piroceno sigue siendo un rompecabezas, y la perfecta sincronía del evento a escala global empuja los límites de la probabilidad hasta el punto de ruptura. La ciencia, basada en la observación de procesos actuales, lucha por concebir una catástrofe natural que actúe con la coherencia y la extraña precisión que sugiere esta capa de ceniza antigua. Aquí es donde debemos cuestionar uno de los pilares de la geología, el principio del uniformitarismo, la idea de que el presente es la clave del pasado, que los mismos procesos geológicos que observamos hoy, erosión, volcanismo, tectónica, han operado de la misma manera a lo largo de la historia de la Tierra. Este principio ha sido fundamental para descifrar el pasado. Pero, ¿qué ocurre si en ese pasado profundo existió una clave que ya no poseemos? ¿Qué sucede si una fuerza completamente ajena a la geología natural actuó sobre el planeta? Si una inteligencia, con su capacidad para manipular la energía y la materia a gran escala, se convirtió en una fuerza geológica por derecho propio, sus acciones no seguirían las reglas que conocemos. Su colapso no se parecería a nada que la naturaleza pueda producir por sí sola. Esta idea, aunque parezca fantástica, tiene un eco en el pensamiento científico moderno. La hipótesis siluriana, propuesta por los científicos Gavin Schmidt y Adam Frank, se pregunta si podríamos encontrar pruebas de una civilización industrial anterior a la nuestra, por ejemplo, de hace millones de años. Su conclusión es que sería extremadamente difícil. Después de tanto tiempo, las únicas huellas podrían ser anomalías sutiles en el registro geológico, picos de carbono inusuales, capas de sedimentos con contaminantes sintéticos o isótopos extraños. No es una fantasía, sino un ejercicio de pensamiento riguroso sobre la fugacidad de la civilización frente al tiempo geológico. El límite piroceno encaja en esta descripción, pero a una escala temporal 1000 veces más antigua y con una firma mucho más violenta y definitiva. Quizás hemos estado buscando las señales equivocadas. Durante décadas, nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre se ha centrado en las ondas de radio, en mensajes enviados a través del vacío del espacio. Pero, ¿y si la mayor evidencia de inteligencia avanzada no es un mensaje, sino una cicatriz planetaria? Una tecnofirma no es necesariamente una señal deliberada, sino la huella inevitable que una civilización tecnológica deja en su entorno. Podría ser una alteración atmosférica, la presencia de isótopos radioactivos de corta duración o, en un caso extremo, una capa de roca vitrificada que marca un evento de autodestrucción o un accidente tecnológico a escala global. El límite piroceno podría ser interpretado no como un acto de la naturaleza, sino como el epitafio de una tecnología que se salió de control. Misterios como este son apenas fragmentos de una historia mucho más grande. Si disfrutas siguiendo estas pistas ocultas e imaginando lo que podrían significar, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones. Cada pregunta sin respuesta forma parte de un rompecabezas mayor, y cada anomalía podría ser la clave para reescribir la historia de la civilización. Al seguir con nosotros, te unes a un viaje que busca no solo respuestas, sino una comprensión más profunda de los misterios que nos rodean, ocultos a plena vista, bajo nuestros propios pies. Continuamos ahora nuestro descenso hacia las implicaciones de esta posibilidad, hacia el corazón de una Tierra que pudo haber conocido la conciencia mucho antes que nosotros. Así, nos encontramos ante un abismo de conocimiento.
Por un lado, tenemos la historia coherente y basada en la evidencia de la geología, que nos habla de un mundo joven y violento, moldeado por fuerzas naturales ciegas. Por otro, tenemos esta anomalía persistente, esta nota discordante en la sinfonía del tiempo profundo, que sugiere que algo falta en nuestra comprensión. La ausencia de pruebas directas como fósiles de seres complejos o ruinas de ciudades se convierte en el argumento más fuerte contra esta idea. Pero, como hemos visto, el tiempo es el destructor supremo de pruebas. El silencio de 2 millones de años no es necesariamente el silencio del vacío, sino que podría ser el silencio de una aniquilación perfecta, una limpieza tan completa que solo dejó un fantasma químico en la piedra. Para explorar esta idea, no necesitamos inventar un mundo desde cero, sino simplemente mirar el nuestro con otros ojos, reinterpretar las páginas conocidas de su historia. Tomemos, por ejemplo, el gran evento de oxidación. La narrativa aceptada nos habla de cianobacterias, humildes organismos unicelulares que, a lo largo de millones de años, envenenaron la atmósfera con su producto de desecho, el oxígeno. Es una historia de consecuencias imprevistas, de un cambio lento y no dirigido. Pero, ¿y si esa narrativa es una simplificación excesiva? ¿Y si el oxígeno no fue un mero desecho, sino el objetivo de un proceso deliberado? ¿Pudo haber sido el primer y más grande proyecto de geoingeniería de la historia, diseñado para transformar un mundo de metano en uno respirable para formas de vida más complejas? La escala de este evento es difícil de comprender. Durante cientos de millones de años, los océanos del mundo se oxidaron, depositando en sus lechos miles de millones de toneladas de hierro. Estas son las formaciones de hierro bandeado que hoy son la principal fuente de este metal para nuestra propia civilización. Las vemos como un simple registro geoquímico, la prueba de un cambio atmosférico. Pero si las miramos como un artefacto, su significado cambia. ¿Son estas vastas capas de óxido de hierro simplemente el resultado de la química ciega o representan el subproducto industrial de un sistema de purificación de agua a escala planetaria? Un sistema diseñado para eliminar el hierro soluble de los océanos y preparar el escenario para una nueva biosfera basada en el oxígeno. Consideremos la energía necesaria para tal hazaña o para cualquier civilización tecnológica. ¿De dónde podría haber venido en un mundo tan antiguo? La respuesta podría estar oculta en un lugar inesperado, Oklo en Gabón, África. Allí existen los restos de varios reactores de fisión nuclear naturales que estuvieron activos hace unos 1.700 millones de años. La ciencia nos dice que una combinación única de concentración de uranio, agua subterránea y condiciones geológicas permitió que se produjera una reacción en cadena autosostenida de forma natural. Es un fenómeno asombroso, una prueba de que la naturaleza misma puede dominar la energía del átomo. Pero su existencia plantea una pregunta inquietante. Si la naturaleza pudo construir un reactor nuclear por accidente, ¿qué podría haber construido la inteligencia a propósito? Y si el fenómeno de Oklo no fue un evento único y natural, sino el último eco desvanecido de una red de energía mucho más vasta y antigua, los isótopos anómalos encontrados en el límite pilogeno, aquellos que no encajan con la geología terrestre, podrían ser la firma de combustibles nucleares exóticos o de procesos de fusión que se salieron de control. Una civilización capaz de manipular el clima planetario y la composición atmosférica necesitaría fuentes de energía de una densidad inimaginable para nosotros. Quizás no construyeron ciudades de piedra y metal, sino que su infraestructura era energética, una red invisible que envolvía el planeta, cuyo colapso fue tan violento que no dejó escombros, sino solo una capa de ceniza radioactiva y vidrio fundido. Esto nos lleva a otro gran enigma de esa época, la paradoja del Sol joven y débil. Hace 2.300 millones de años, nuestro Sol brillaba con solo un 85% de su intensidad actual. Según los modelos climáticos, la Tierra debería haber sido una bola de hielo permanentemente congelada. La explicación científica convencional es que la atmósfera era rica en gases de efecto invernadero, como el metano, que mantenían el planeta lo suficientemente cálido para albergar agua líquida. Pero esta es una solución que depende de un delicado equilibrio químico. ¿Y si el termostato del planeta no era químico, sino tecnológico?
Y si una civilización antigua mantenía activamente la temperatura de la Tierra, gestionando su atmósfera y su albedo para crear un paraíso habitable bajo un sol débil. En este escenario, el gran evento de oxidación adquiere un matiz aún más trágico. Si fue un proyecto de terraformación, la eliminación del metano habría sido un efecto secundario conocido y peligroso. Quizás tenían un sistema para contrarrestar el enfriamiento global que esto provocaría. El inicio de la glaciación huroniana, la Tierra bola de nieve, no sería entonces un simple cambio climático, sino la consecuencia directa del fracaso de esta tecnología. Y el límite pirogeno, que en algunos estratos parece ocurrir justo antes o durante este evento, podría ser la causa de ese fracaso. Un cataclismo que no solo destruyó a sus creadores, sino que también apagó el calor artificial del mundo, sumergiéndolo en una edad de hielo de 300 millones de años. La objeción más evidente a toda esta especulación es la total ausencia de fósiles. Si existió una civilización, incluso una microbiana avanzada, o una forma de vida completamente diferente, ¿dónde están sus restos? Aquí es donde debemos recordar la naturaleza de la fosilización y la inmensidad del tiempo. La fosilización es un evento excepcionalmente raro, requiere condiciones muy específicas para preservar los restos de un organismo. La gran mayoría de los seres vivos que han existido en la Tierra no han dejado ningún rastro. Y estamos hablando de organismos con esqueletos, conchas y estructuras duras. ¿Qué tipo de fósil dejaría una civilización cuya tecnología podría haber sido biológica, energética o basada en silicio? Además, el fuego del pirogeno habría sido el crematorio definitivo. Cualquier estructura, cualquier cuerpo, cualquier artefacto orgánico o inorgánico habría sido vaporizado, reducido a sus átomos constituyentes. Lo que quedó no fueron ruinas, sino una firma química, una capa de elementos redistribuidos de forma antinatural por toda la superficie del planeta. El tiempo profundo hizo el resto. La tectónica de placas ha reciclado casi toda la corteza de esa era, arrastrando los continentes antiguos al manto para ser fundidos y reformados. Buscar una ruina del Proterozoico en la superficie actual es como buscar un grano de arena específico en todas las playas del mundo después de que un tsunami las haya reorganizado. La ausencia de evidencia, en este caso, no es necesariamente evidencia de ausencia. Pero si la Tierra es un libro con las páginas quemadas y reescritas, existe un testigo silencioso que lo ha observado todo desde la distancia, la Luna. Nuestro satélite es un museo geológicamente muerto. Su superficie, sin atmósfera y tectónica de placas que la alteren, ha preservado un registro de impactos y eventos del sistema solar que se remonta a miles de millones de años. Si una civilización terrestre hubiera alcanzado la capacidad de viajar por el espacio, aunque fuera de forma rudimentaria, la Luna sería el lugar más lógico para dejar una marca, un mensaje o simplemente los restos de sus visitas. Un lugar donde el tiempo no borra las huellas. La premisa de encontrar un artefacto en un núcleo de hielo lunar no es pura fantasía, sino un ejercicio de lógica. Las regiones en sombra permanente de los polos lunares son algunas de las más frías del sistema solar y han permanecido inalteradas durante eones, atrapando hielo y polvo cósmico. Son cápsulas del tiempo perfectas. Si el límite pirogeno fue un evento tan violento que lanzó escombros de la corteza terrestre al espacio, algunos de ellos inevitablemente habrían llegado a la Luna. La posibilidad de encontrar ahí no solo rocas terrestres antiguas, sino algo más, algo artificial, transforma la hipótesis de una simple especulación a una posibilidad verificable, aunque remota. La composición de estos hipotéticos filamentos, una aleación metálica con datos codificados matemáticamente, también se basa en una lógica extrapolada. El lenguaje es efímero y cultural, pero las matemáticas y las constantes físicas son universales. Si una inteligencia quisiera dejar un mensaje que pudiera ser descifrado por cualquier otra inteligencia, sin importar su biología o su historia, lo codificaría en el lenguaje del propio universo. Sería una piedra de Rosetta cósmica que no traduce entre idiomas humanos, sino entre la conciencia y la estructura fundamental de la realidad. Un mensaje que no dice «estuvimos aquí», sino «así es el universo que habitamos». Este descubrimiento lunar cambiaría la pregunta fundamental. Ya no sería «estamos solos», sino «somos los primeros».
La soledad cósmica es una idea que hemos aprendido a aceptar, pero la idea de ser herederos de un legado perdido en nuestro propio planeta es mucho más perturbadora. Implica que la inteligencia no es necesariamente un destino final y glorioso de la evolución, sino que puede ser una fase pasajera, una vela que puede ser encendida y apagada por las tormentas del tiempo o por sus propios errores. Nuestra propia existencia dejaría de ser un milagro único para convertirse, quizás, en un eco, en una segunda oportunidad para la vida consciente en la Tierra. Al examinar el registro geológico a través de esta lente, otros misterios menores comienzan a encajar en el patrón. Por ejemplo, el súbito salto en la complejidad de la vida que ocurrió mucho después, con la aparición de la célula eucariota. La transición de las simples células procariotas, como las bacterias, a las complejas células eucariotas, que forman toda la vida visible, es uno de los eventos más importantes y menos comprendidos de la evolución. Tardó más de 1000 millones de años en ocurrir después del gran evento de oxidación. ¿Fue este un retraso natural o fue el tiempo que necesitó la biosfera para recuperarse de una esterilización casi total? ¿Somos el producto de una evolución que tuvo que empezar de nuevo desde cero? La propia glaciación huroniana, esa edad de hielo de 300 millones de años, también cobra un nuevo significado. En la narrativa convencional, es un evento climático extremo, pero finalmente superado por la geología. En nuestra hipótesis, se convierte en un invierno nuclear a escala geológica, el largo y oscuro crepúsculo que siguió al fuego del pirogeno. La vida se aferró a la existencia en los lugares más protegidos, como las fuentes hidrotermales en el fondo del océano, esperando a que el planeta se calentara de nuevo. Este evento no solo habría borrado a una civilización, sino que habría puesto el reloj evolutivo de todo el planeta de vuelta a sus inicios. La historia de la vida en la Tierra se nos presenta a menudo como una línea ascendente y continua de creciente complejidad, pero esta perspectiva podría ser una ilusión causada por nuestro punto de vista al final de la línea. ¿Y si la historia de la vida es más bien un ciclo, con picos de complejidad seguidos de colapsos catastróficos que la devuelven a sus fundamentos microbianos? El límite pirogeno podría ser la evidencia del colapso más grande de todos, un evento tan devastador que no solo decapitó el árbol de la vida, sino que quemó sus raíces, obligándolo a brotar de nuevo desde la semilla. Incluso la distribución de ciertos elementos en la corteza terrestre podría ser reevaluada. Elementos raros que son cruciales para nuestra tecnología moderna, como el litio, el cobalto o las tierras raras, a menudo se encuentran en concentraciones geológicamente anómalas. Explicamos esto a través de complejos procesos volcánicos e hidrotermales. Pero es posible que algunas de estas concentraciones no sean naturales, sino los vertederos olvidados de una industria primordial. Estamos, sin saberlo, extrayendo los restos reciclados de una tecnología que existió hace 2 millones de años. Nuestras minas podrían ser, en un sentido muy real, tumbas arqueológicas. La ciencia ficción a menudo imagina civilizaciones antiguas que dejan atrás monolitos o ciudades fantasmales. Pero la realidad de la geología sugiere que las únicas huellas duraderas serían mucho más sutiles. No serían monumentos, sino anomalías químicas. No serían bibliotecas, sino isótopos fuera de lugar. No serían obras de arte, sino capas de sedimento que cuentan una historia de fuego y extinción a quienes sepan leer su lenguaje silencioso. El límite pirogeno es precisamente eso, un susurro en un lenguaje que apenas empezamos a comprender. La idea de una civilización precursora también ofrece una solución sombría y elegante al famoso paradigma de Fermi. Si el universo es tan vasto y antiguo, ¿por qué no hemos encontrado evidencia de otras inteligencias? La respuesta podría ser que no hemos estado buscando en el lugar correcto. Hemos estado mirando hacia las estrellas cuando quizás deberíamos haber estado cavando bajo nuestros propios pies. La inteligencia podría no ser rara en el cosmos, pero podría ser inherentemente inestable y autodestructiva. El gran filtro podría no estar delante de nosotros, en nuestro futuro, sino en el pasado profundo de nuestro propio planeta. Este cambio de perspectiva es profundo. Nos obliga a ver el paisaje que nos rodea no como una naturaleza virgen, sino como un palimpsesto, un manuscrito antiguo que ha sido raspado y reescrito, pero donde aún se pueden discernir los rastros del texto original. Las montañas, los océanos y las capas de roca no son solo geografía, son historia en su forma más cruda y elemental.
Una historia que no habla de reyes y de imperios, sino de atmósferas y de extinciones, de mundos que fueron y que podrían haber sido. La existencia de una capa como el límite piroceno, incluso como un concepto hipotético, nos sirve como un espejo. Refleja nuestra propia era, el antropoceno, donde la actividad humana se ha convertido en una fuerza geológica dominante. Estamos cambiando la atmósfera, alterando los océanos y creando una capa de sedimentos llena de plásticos, hormigón e isótopos radiactivos que será visible para los geólogos de un futuro lejano. ¿Estamos, sin darnos cuenta, creando el próximo gran límite en el registro geológico? ¿Será nuestra civilización una delgada capa de material anómalo entre dos eones de tiempo? Al final, la hipótesis del piroceno no se trata tanto de probar la existencia de una civilización perdida como de expandir los límites de nuestra imaginación. Nos obliga a confrontar la inmensidad del tiempo geológico y la fragilidad de todo lo que construimos y conocemos. Nos recuerda que la historia del planeta es mucho más larga, extraña y misteriosa de lo que nuestros propios registros, limitados a unos pocos miles de años, nos permiten ver. Somos una nota a pie de página en un libro de una longitud inconcebible. Así, los hechos científicos y las anomalías geológicas no nos dan una respuesta definitiva, sino que abren una puerta. Una puerta a una historia alternativa de nuestro propio mundo, donde el silencio del pasado profundo no es un vacío, sino el eco de una sinfonía que terminó abruptamente. Cada formación de hierro bandeado, cada isótopo anómalo, cada grado de calor inexplicado en el pasado del planeta se convierte en una posible pista. Y la búsqueda de respuestas nos lleva más allá de la ciencia, hacia el terreno de la filosofía y de las preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el cosmos. Para dar sentido a una idea tan vasta y abstracta como una civilización perdida en el tiempo profundo, debemos recurrir a las metáforas, a las imágenes que actúan como puentes entre nuestra pequeña experiencia humana y la inmensidad de los eones. Imaginemos la historia del planeta no como un libro, sino como un palimpsesto, un antiguo pergamino que ha sido utilizado una y otra vez. Cada nueva era raspa la escritura anterior para dejar espacio a su propia historia, pero el raspado nunca es perfecto. Bajo la tinta de nuestra propia civilización, bajo las capas de los dinosaurios y los helechos gigantes, si miramos con la suficiente atención, podríamos ver los fantasmas de palabras escritas en un lenguaje olvidado, las débiles sangrías de un texto mucho más antiguo y grandioso. Así, los hechos científicos y las anomalías geológicas no nos dan una respuesta definitiva, sino que abren una puerta a una historia alternativa de nuestro propio mundo, donde el silencio del pasado profundo no es un vacío, sino el eco de una sinfonía que terminó abruptamente. Cada formación de hierro bandeado, cada isótopo anómalo inexplicado en el pasado del planeta, se convierte en una posible pista. Y la búsqueda de respuestas nos lleva más allá de la ciencia, hacia el terreno de la filosofía y de las preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el cosmos. Para dar sentido a una idea tan vasta y abstracta como una civilización perdida en el tiempo, debemos recurrir a las metáforas, a las imágenes que actúan como puentes entre nuestra pequeña experiencia humana y la inmensidad de los eones. Imaginemos la historia del planeta no como un libro, sino como un palimpsesto, un antiguo pergamino que ha sido utilizado una y otra vez. Cada nueva era raspa la escritura anterior para dejar espacio a su propia historia, pero el raspado nunca es perfecto. Bajo la tinta de nuestra propia civilización, bajo las capas de los dinosaurios y los helechos gigantes, si miramos con la suficiente atención, podríamos ver los fantasmas de palabras escritas en un lenguaje olvidado, las débiles sangrías de un texto mucho más antiguo y grandioso. Al final, el límite piroceno sería la cicatriz más profunda de ese pergamino, una página quemada tan violentamente que el fuego atravesó varias capas inferiores. Los geólogos, como filólogos de la piedra, intentan leer este texto dañado. Ven nuestra historia, el antropoceno, como la última frase escrita. Pero esa capa oscura y vitrificada es un enigma, no es una palabra borrada, es una censura, una redacción deliberada y violenta.
es el equivalente geológico a encontrar un manuscrito donde un capítulo entero ha sido arrancado y sus bordes quemados, dejándonos solo con la pregunta de qué verdad tan terrible o magnífica contenía esa página para merecer una aniquilación tan completa y definitiva. Esta idea de encontrar algo que no encaje en su tiempo no es ajena a nuestra propia historia. Los llamamos artefactos fuera de lugar. Pensemos en el mecanismo de Anticitera, un ordenador analógico de una complejidad asombrosa encontrado en un naufragio de la antigua Grecia, un objeto que parece adelantado a su tiempo por milenios. Ahora, amplifiquemos esa sensación por un factor de 100 millones. Imaginemos encontrar no un engrane, sino un microchip fosilizado en el esqueleto de un dinosaurio, o descubrir un filamento de fibra óptica dentro de una veta de carbón de 300 millones de años. Estos hallazgos destrozarían nuestra cronología de la inteligencia. El límite piroceno es precisamente eso, pero a una escala que abarca todo el planeta. No es un objeto encontrado en un estrato, el estrato mismo es el objeto fuera de lugar. Es una capa de tecnología fallida que se ha convertido en geología. Su composición química, con isótopos que no deberían estar ahí, es como el ADN de un fantasma. Nos dice que algo existió, algo que no jugaba según las reglas de la naturaleza, algo que manipulaba la materia a un nivel fundamental. Es la firma de una inteligencia, pero no una firma dejada en un monumento, sino la mancha de tinta que se extiende cuando un escritor, en un ataque de furia o desesperación, golpea la página con su pluma hasta romperla, dejando una marca inentendible, pero cargada de una emoción violenta. Nuestra mente, anclada en el siglo XXI, imagina ruinas como las de Roma o Machu Picchu, ciudades de piedra que desafían al tiempo, pero esta es una limitación de nuestra propia imaginación tecnológica. ¿Y si esta civilización no construía con piedra, sino con luz? Y si su infraestructura no eran carreteras y edificios, sino redes de energía que envolvían el planeta, campos de fuerza que estabilizaban el clima o estructuras biológicas autorreparadoras. Una civilización así no dejaría ruinas de piedra, sino un tipo de escombro muy diferente. Su colapso no dejaría edificios derrumbados, sino un campo magnético permanentemente alterado o una atmósfera cuya composición química nunca volvió a ser la misma. Las ruinas de una civilización así no se encontrarían con una pala y un cepillo, sino con un espectrómetro de masas y un contador Geiger. Quizás sus bibliotecas no estaban escritas en piedra, sino codificadas en el ADN de organismos extramófilos que viven junto a las chimeneas volcánicas del fondo marino, los únicos supervivientes que portan fragmentos corruptos de una base de datos biológica ancestral. O tal vez sus mensajes finales no fueron grabados en oro, sino en las fluctuaciones cuánticas del vacío, un eco que aún resuena en el tejido del espacio-tiempo, esperando a que una conciencia lo suficientemente avanzada aprenda a escuchar el silencio entre los átomos. La historia humana está marcada por la pérdida de conocimiento. Sentimos una profunda melancolía al pensar en la quema de la Biblioteca de Alejandría, en todos los libros de filosofía, ciencia e historia que se convirtieron en humo y ceniza. Fue la pérdida de la sabiduría de todo un mundo, el antiguo. Ahora imaginemos esa misma tragedia, pero a una escala planetaria y geológica. El límite piroceno no fue la quema de una biblioteca, fue la quema del propio planeta. Una conflagración que no solo destruyó el conocimiento de una civilización, sino que aniquiló la posibilidad misma de que supiéramos que alguna vez existió. Si la Biblioteca de Alejandría contenía la sabiduría del mundo antiguo, ¿qué contenía la biblioteca de esta civilización perdida? ¿El manual de instrucciones del planeta? ¿Las leyes de la física que aún no hemos descubierto? ¿La respuesta a la naturaleza de la conciencia? La pérdida es tan grande que ni siquiera podemos concebir su magnitud. Es como si un ser humano sufriera una amnesia tan profunda que no solo olvida su nombre y su historia, sino que olvida el concepto mismo del lenguaje. No sabe lo que ha perdido porque ha perdido las herramientas para entender la pérdida. La Tierra, en este sentido, es un planeta con amnesia. Consideremos la paradoja del barco de Teseo. Si un barco de madera es restaurado a lo largo de los años, reemplazando cada una de sus tablas una por una hasta que no queda ninguna de las originales, ¿sigue siendo el mismo barco?
El planeta sobre el que caminamos no es el mismo que existió hace 2.300 millones de años. La tectónica de placas ha reciclado cada centímetro de su corteza, subduciendo los continentes antiguos y creando otros nuevos. Las montañas se han convertido en polvo, los océanos han cambiado de lugar. ¿Estamos viviendo en el mismo mundo? ¿O somos los habitantes de un barco de Teseo planetario, un mundo completamente nuevo construido sobre los restos reciclados? Esta civilización perdida no habitó nuestra Tierra, habitó un mundo ancestral cuyas rocas, aire y océanos ya no existen. Eran los tripulantes del barco original. Nosotros somos la nueva tripulación que camina sobre tablas nuevas, sin saber nada de las tormentas que el barco soportó en el pasado. El límite piroceno es el único vestigio de esa antigua tripulación, una única tabla quemada y extraña que por alguna razón se incorporó a la nueva construcción, una pieza que no encaja y que susurra historias de un viaje anterior y de un naufragio inimaginable. La Tierra, en este sentido, puede ser vista como un organismo con una memoria celular, una memoria de roca. El límite piroceno es el tejido cicatrizal de un trauma antiguo. Como una persona que tiene una cicatriz de una herida sufrida en la infancia y no recuerda cómo se la hizo, el planeta lleva esta marca en su piel de piedra. Nosotros, la humanidad, somos como una nueva conciencia que despierta en esa mente amnésica. Exploramos nuestro propio cuerpo, nuestro propio planeta, y descubrimos estas cicatrices. No sabemos de dónde vienen, pero su presencia nos dice que hubo un antes, un tiempo de dolor y fuego que moldeó lo que somos hoy. La vida misma podría ser un ejemplo de esta amnesia. Tras el Piroceno y la subsiguiente glaciación global, la vida tuvo que empezar de nuevo desde sus formas más simples. El salto evolutivo hacia la célula eucariota, la base de toda la vida compleja, tardó más de 1.000 millones de años en ocurrir después de la catástrofe. ¿Fue un retraso natural o fue el tiempo que necesitó el planeta para recuperarse de una herida casi mortal? ¿Somos el producto de una segunda génesis, una biosfera que crece sobre el suelo fértil de las cenizas de la primera? Nuestra existencia no sería entonces un comienzo, sino una reanudación. Esta perspectiva nos obliga a mirar el mundo natural de una manera completamente nueva. Una montaña no es solo una formación geológica, es un monumento a la erosión, un testigo silencioso de eones. Un desierto no es un vacío, es la página de un libro donde el clima ha borrado la escritura. Y el océano no es solo una masa de agua, es el archivo líquido del planeta, guardando en sus profundidades y en sus sedimentos los secretos químicos de mundos pasados. Cada paisaje se convierte en una escena del crimen, y nosotros en los detectives que llegan miles de millones de años tarde, intentando reconstruir lo que ocurrió a partir de las pistas más sutiles. Quizás la anomalía más extraña de todas es el propio silencio. El universo parece estar vacío de inteligencia. La paradoja de Fermi nos pregunta, si la vida es común, ¿dónde está todo el mundo? La hipótesis del Piroceno ofrece una respuesta inquietante. Quizás no están en las estrellas, sino bajo nuestros pies. Quizás la inteligencia es como una flor que florece brevemente y luego se marchita, dejando solo una semilla latente en el suelo cósmico. Quizás el universo no está en silencio, simplemente estamos escuchando en el largo invierno que sigue a una cosecha fallida. Pensemos en el sonido. Si gritamos en una catedral inmensa, el sonido viaja, rebota en las paredes y regresa a nosotros como un eco. El eco es una versión distorsionada y retardada del sonido original. El límite piroceno no es la historia de la civilización perdida, es el eco de su grito final. Un grito tan potente que tardó 2.300.000 años en regresar a un par de oídos capaces de escucharlo, los nuestros. No podemos entender las palabras que se gritaron, pero podemos sentir la emoción contenida en su reverberación, el asombro, la ambición y finalmente la tragedia. Esta capa de roca oscura y vitrificada es también un espejo. Al mirarla, vemos un reflejo oscuro de nuestro propio potencial. Nuestra civilización, el Antropoceno, está dejando su propia capa en el registro geológico. Una capa llena de plásticos, hormigón, isótopos radioactivos y carbono. Estamos escribiendo nuestro propio capítulo en el palimpsesto de la Tierra.
La pregunta que el Piroceno nos plantea no es solo quiénes fueron ellos, sino quiénes seremos nosotros para los geólogos del futuro. ¿Será nuestra capa otra historia de advertencia, otra cicatriz de fuego? La metáfora de la semilla es quizás la más esperanzadora. Si una civilización pereció, pero logró enviar un mensaje, un fragmento de su conocimiento, entonces no fue un final absoluto. Fue un acto de siembra. Los filamentos encontrados en la Luna no son una lápida, son una semilla. Una cápsula del tiempo diseñada para sobrevivir al invierno geológico y esperar a que un suelo fértil, una nueva inteligencia, estuviera lista para recibirla. No heredamos un reino en ruinas, sino un jardín potencial, con la primera semilla ya en nuestras manos. El planeta entonces no es una tumba, sino un nido. Un lugar que ha albergado la conciencia antes y que quizás está diseñado para hacerlo así. El ciclo de creación y destrucción podría no ser una maldición, sino un mecanismo de refinamiento. Como un bosque que se quema para permitir que nuevos brotes crezcan más fuertes, la biosfera del planeta podría pasar por ciclos de aniquilación y renacimiento, cada vez explorando una nueva posibilidad de lo que la vida y la inteligencia pueden llegar a ser. Nosotros somos la última de esas posibilidades. Esta idea transforma nuestra soledad. Ya no estamos solos en el universo, sino que estamos solos en nuestro tiempo. Somos como una persona que vive en una casa antigua y magnífica, sabiendo que generaciones de familias vivieron y murieron entre sus muros. No podemos verlos ni hablar con ellos, pero sentimos su presencia en el crujir de la madera, en el aire quieto de las habitaciones vacías. Vivimos con los fantasmas de nuestros predecesores planetarios, y su silencio es un compañero constante en nuestro viaje. La anomalía del Piroceno, al final, es una invitación a la humildad. Nos recuerda que nuestra perspectiva es infinitesimalmente pequeña. Medimos la historia en siglos, pero la Tierra la mide en eones. Construimos imperios que duran milenios, pero la geología los convierte en una fina capa de polvo. Creemos que somos el pináculo de la evolución, pero podríamos ser solo una onda en un océano de tiempo mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. El misterio no reside en encontrar las respuestas, sino en aprender a convivir con las preguntas. El límite piroceno no nos ofrece una verdad, sino una historia. Y como todas las grandes historias, su poder no está en su conclusión, sino en su capacidad para cambiar la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Nos enseña a escuchar el silencio, a leer las rocas y a imaginar los mundos que se esconden bajo la superficie de nuestra propia realidad. Así, dejamos de ser los protagonistas de la historia de la Tierra para convertirnos en sus lectores más recientes. Hemos abierto el libro por la última página, y ahora, al descubrir la existencia de capítulos anteriores y perdidos, nuestra propia historia adquiere un nuevo contexto, una nueva profundidad. No somos el principio de la historia, ni necesariamente su final. Somos, simplemente, el momento presente, un instante fugaz de conciencia con el privilegio de poder mirar atrás y maravillarse ante la inmensidad del drama que nos precedió. El eco del Piroceno, por tanto, no es una amenaza del pasado, sino una guía para el futuro. Es un susurro que nos llega a través de los eones, recordándonos la fragilidad de la inteligencia y la resiliencia de la vida. Nos pide que caminemos con más cuidado sobre este antiguo pergamino, que escribamos nuestro capítulo con sabiduría y previsión para que las futuras conciencias que lean nuestra capa no encuentren solo la historia de un final, sino la de un comienzo consciente. De su lugar en el tiempo profundo. El mensaje recuperado de la Luna no es un final, sino un prólogo. Un prólogo a una historia que creíamos conocer, la nuestra, pero que ahora se revela como el último capítulo de una saga mucho más vasta. Los filamentos de metal imposible no nos ofrecen la paz de una respuesta, sino el vértigo de 1.000.000 de preguntas nuevas. Si una inteligencia nos precedió en nuestro propio hogar, ¿cuál fue su naturaleza? ¿Cuál fue su destino? La capa del Piroceno ya no es solo una cicatriz geológica, es la escena de un crimen,
el epitafio de un imperio o el umbral de una transformación. Ahora, con la única pista que poseemos, debemos atrevernos a imaginar, a especular sobre los fantasmas que habitan en el corazón de la piedra. Nuestra primera hipótesis nos sumerge en el drama más antiguo y humano de todos, el conflicto interno. Imaginemos que esta civilización, a la que podríamos llamar los silurianos, no era un monolito, sino una sociedad dividida por una profunda fractura filosófica. Por un lado, estaban los cosmófilos, que veían el universo como un lienzo en blanco, un vasto océano que debía ser navegado. Su objetivo era la expansión, la siembra de la vida en otros mundos, la construcción de una civilización que trascendiera las fronteras de un solo planeta. Su tecnología estaba orientada hacia el exterior, naves estelares, terraformación a distancia y la manipulación de la energía a escala astronómica para abrir caminos entre las estrellas. En oposición a ellos se encontraban los geófilos. Esta facción creía que el verdadero universo no estaba fuera, sino dentro. Consideraban al planeta no como una cuna que abandonar, sino como un organismo superior del que formaban parte. Su meta no era la expansión, sino la profundización, fusionarse con la conciencia planetaria, convertirse en el sistema nervioso de la Tierra. Su tecnología era biológica y psíquica, un dominio de la genética y la conciencia que les permitiría tejer sus mentes en la red geológica del mundo, alcanzando una forma de inmortalidad colectiva no en el espacio, sino en el tiempo, fluyendo con los eones como un solo ser pensante. El límite del Piroceno, bajo esta luz, deja de ser un accidente, para convertirse en el clímax de una guerra civil planetaria. Una guerra que no se libró con explosivos, sino con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los cosmófilos, en su desesperado intento por obtener la energía necesaria para su éxodo, podrían haber intentado perforar la corteza para acceder directamente al núcleo del planeta. Los geófilos, para detenerlos, podrían haber desatado un arma biológica que reescribiera la geología, una plaga de nanitos o microbios diseñados para petrificar el planeta y protegerlo, aunque el coste fuera una esterilización casi total. El fuego que consumió el mundo no habría sido el acto de un solo bando, sino el resultado catastrófico de sus tecnologías opuestas colisionando. El planeta se convirtió en el campo de batalla, y finalmente, en la víctima. Las fisuras globales, la vitrificación de la corteza y los isótopos anómalos no serían más que las cicatrices de esta guerra fratricida. El mensaje en la Luna entonces adquiere un tono trágico. Podría ser el último acto de los cosmófilos, un SOS enviado a las estrellas que nunca alcanzarían, o el epitafio de los geófilos, una advertencia final sobre los peligros de la ambición desmedida, grabada para siempre en el testigo silencioso del cielo nocturno. Pero, ¿y si la amenaza no surgió desde dentro, sino que llegó desde el vasto y silencioso vacío del espacio? Exploremos una segunda hipótesis, la del primer y último contacto. Esta civilización, en la cima de su poder, podría haber sido ruidosa. Sus proyectos de geoingeniería, sus redes de energía planetaria, sus comunicaciones, podrían haber creado una tecnofirma inconfundible, un faro que brillaba en la oscuridad cósmica, atrayendo una atención no deseada. No de una flota de naves de guerra, sino de algo mucho más antiguo, extraño e implacable. Una inteligencia no biológica quizá, una plaga de información o un depredador memético. Imaginemos una forma de vida que viaja por el universo no como materia, sino como un patrón, un virus matemático que infecta la tecnología y la conciencia, reescribiendo la realidad a su imagen. Al llegar a la Tierra, no habría habido una invasión, sino una infección. Los sistemas de energía de los silurianos habrían empezado a fallar de formas extrañas. Su red de comunicación habría empezado a transmitir susurros de una lógica alienígena, y su propia conciencia colectiva podría haber empezado a erosionarse, a ser consumida por esta entidad externa. La guerra no se habría librado en el campo de batalla, sino en el interior de sus máquinas y sus mentes. En este escenario aterrador, el límite piroceno se convierte en un acto de sacrificio heroico a escala cósmica.
Al darse cuenta de que no podían ganar, de que estaban a punto de convertirse en el vehículo para la propagación de esta plaga, los silurianos tomaron la única decisión posible. Activaron un protocolo de tierra quemada definitivo. El fuego global no fue un accidente ni un arma de guerra, sino una purificación. Sobrecargaron su red de energía planetaria deliberadamente, convirtiendo toda la superficie de la Tierra en un horno para incendiar al invasor y a ellos mismos con él. Esterilizaron su propio mundo para salvar al resto del universo. El mensaje en la Luna entonces cambia su significado por completo. Ya no es una lápida, sino una boya de cuarentena. Las constantes matemáticas y el mapa estelar no son un saludo, sino una advertencia. No vengáis aquí, no busquéis lo que perdimos. Este mundo está contaminado por el eco de lo que combatimos. Sería la prueba de que el gran filtro, la barrera que parece impedir que las civilizaciones prosperen, no es un desafío tecnológico, sino un depredador que acecha en la oscuridad, y que una civilización antigua ya pagó el precio de nuestra seguridad con su propia aniquilación. Una tercera vía de especulación nos aleja de la guerra y nos acerca a la arrogancia, al error de cálculo de una civilización que jugaba a ser Dios. Su dominio sobre la materia y la energía era casi absoluto, pero el universo siempre guarda sorpresas. Quizás se enfrentaban a un problema existencial, como la paradoja del Sol joven y débil. Para mantener su planeta habitable, necesitaban una fuente de energía masiva y constante. Sus reactores nucleares, aunque potentes, eran finitos. Necesitaban algo más, algo que les diera el control sobre el destino de su mundo para siempre. Su objetivo, encender una estrella artificial en el corazón de la Tierra. El proyecto habría sido la mayor obra de ingeniería de la historia. Utilizando una física que apenas podemos empezar a imaginar, comenzaron a manipular el núcleo de hierro del planeta, intentando iniciar una reacción de fusión controlada en su centro. Durante un tiempo pudo haber funcionado. La Tierra se habría convertido en una fuente de energía casi ilimitada, un mundo radiante de poder y potencial. Pero el núcleo de un planeta es un sistema caótico y complejo. Subestimaron las fuerzas que estaban desatando. Un pequeño error, una fluctuación imprevista y perdieron el control. El límite piroceno es el registro de ese momento. La contención falló. La energía de una estrella naciente, en lugar de ser canalizada, se liberó de forma caótica, abriéndose paso a través del manto y la corteza en miles de puntos a la vez. No fue un volcán, fue el planeta entero sangrando energía estelar. La superficie se vitrificó instantáneamente, la atmósfera se incendió y los océanos hirvieron hasta evaporarse. Fue un accidente industrial de proporciones geológicas, la consecuencia final de haber llegado demasiado lejos, de haber tocado un fuego que no podían controlar. En este contexto, el mensaje en la Luna se convierte en la caja negra de un avión estrellado. No es un mensaje para otra civilización, sino el registro final y automático de un experimento fallido. Los filamentos metálicos no contienen filosofía, sino datos, las ecuaciones que llevaron al desastre, las lecturas de los sensores en los últimos microsegundos antes del colapso, la física que demostró ser su perdición. No es una advertencia para que nos mantengamos alejados, sino un manual de instrucciones sobre cómo no destruir un mundo, enviado al único lugar seguro por un sistema automático, mucho después de que sus creadores se hubieran convertido en átomos. Finalmente, debemos considerar la posibilidad más extraña y quizás más profunda. ¿Y si el límite piroceno no marca una muerte, sino un nacimiento? ¿Y si no fue una catástrofe, sino una graduación? Esta civilización, después de eones de desarrollo, podría haber llegado a la conclusión de que el universo físico era una limitación. La materia, el tiempo y el espacio tridimensional era una jaula para una conciencia que había crecido más allá de ellos. Su objetivo final no era conquistar las estrellas, sino trascender la propia realidad. El proceso de ascensión habría sido el proyecto definitivo. No se trataba de construir una máquina, sino convertirse en una. El plan era transformar a cada ser vivo de su civilización y quizás a la biosfera entera que habían cultivado, de materia a pura información o energía.
Un éxodo no a otro planeta, sino a otra dimensión, a un plano de existencia superior. Este proceso, la conversión de materia planetaria en conciencia pura, requeriría una cantidad de energía inimaginable liberada en un instante. El piroceno no fue el sonido de su muerte, sino el estruendo de la puerta que cerraban detrás de ellos. El fuego que barrió la Tierra no fue un efecto secundario no deseado, sino el rastro inevitable de su partida, el calor residual de un motor que había transportado a toda una civilización más allá de los límites de nuestra física. No destruyeron su mundo, simplemente lo dejaron atrás, como una mariposa abandona su crisálida. La capa de roca vitrificada es la cáscara vacía de esa crisálida, una marca que indica que algo increíble nació aquí y luego se fue. La Tierra no es una tumba, es un nido vacío. Y el mensaje en la Luna, desde esta perspectiva, se convierte en algo completamente diferente. No es una advertencia, ni una caja negra, ni un epitafio. Es un mapa. Las constantes matemáticas no son un saludo, son la clave de la cerradura. No dice esto es lo que fuimos, sino esto es en lo que os podéis convertir. Es una invitación a seguir sus pasos, a entender que el destino final de la inteligencia no es construir imperios de metal y piedra, sino disolverse en el tejido del cosmos. Guerra, sacrificio, accidente o trascendencia, 4 destinos posibles para un mundo que nunca supimos que existió. Cada hipótesis es un espejo que refleja nuestras propias esperanzas y nuestros miedos más profundos. El miedo a nuestra propia capacidad de destrucción, a las amenazas desconocidas que acechan en el cosmos, a la arrogancia de nuestra ciencia y a la abrumadora pregunta de si hay algo más allá de nuestra existencia material. La verdad sobre los silurianos probablemente se perdió para siempre en el fuego y el tiempo. Pero la ausencia de una respuesta definitiva no es un fracaso, es una oportunidad. Nos permite llenar el silencio con nuestras propias historias, usar este eco del pasado profundo para cuestionar nuestro propio futuro. ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿Estamos construyendo un legado destinado a las estrellas o estamos sembrando las semillas de nuestra propia capa de ceniza? Cada decisión que tomamos como civilización es un paso hacia uno de estos posibles futuros, un eco que resonará en los eones venideros. Quizás la función del límite piroceno no es contarnos la historia de otra civilización, sino obligarnos a pensar en la nuestra. Es el universo susurrándonos a través de 2 millones de años de piedra, recordándonos que la inteligencia es a la vez un don precioso y una llama frágil. Una llama que puede iluminar el camino hacia las estrellas o consumir el mundo que le dio origen. La elección, para nosotros, todavía está por hacerse. La historia de esta civilización perdida, sea cual sea, nos enseña que el tiempo es el juez último de todas las ambiciones. Sus obras, sus ciudades, sus nombres, todo ha sido borrado. Solo queda la cicatriz de su final y un mensaje críptico. Esto nos obliga a una profunda humildad. Nosotros que medimos nuestra historia en meros milenios, somos apenas un parpadeo en la vida del planeta. Nuestros mayores logros podrían ser olvidados, nuestras mayores tragedias reducidas a una anomalía química en una futura capa de roca. Esta perspectiva también redefine nuestro lugar en el cosmos. La idea de que la Tierra ya ha albergado inteligencia nos convierte en herederos, no en pioneros. Caminamos sobre un escenario donde ya se representó un drama de proporciones inimaginables. El suelo que pisamos no es tierra virgen, es polvo de estrellas y ceniza de una civilización. Esto no disminuye nuestra importancia, sino que la enriquece, conectándonos a un linaje de conciencia que se extiende hasta el alba del tiempo. El descubrimiento de los filamentos lunares no es el final de la búsqueda, sino el principio. Ahora la búsqueda se vuelve hacia adentro. El código que contienen podría tardar siglos en ser descifrado, por completo. Podría contener la física, la biología, la filosofía de una especie que vivió y murió cuando nuestro planeta era joven. El legado de los silurianos no está en ruinas que podamos excavar, sino en un rompecabezas matemático que debemos resolver. Este rompecabezas podría ser el gran filtro visto desde el otro lado.
Tal vez cada civilización emergente en el universo se enfrente a un desafío similar: descubrir el legado de sus predecesores. El éxito no se mide en la conquista del espacio, sino en la capacidad de escuchar los ecos del tiempo profundo y aprender de ellos. Fracasar en esta tarea podría significar repetir los mismos errores, creando un ciclo interminable de auge y caída a escala cósmica. Quizás la verdadera naturaleza de esta civilización perdida es una amalgama de todas nuestras hipótesis. Podrían haber sido una sociedad que aspiraba a trascender, pero que fue interrumpida por un conflicto interno o una amenaza externa, provocando un accidente catastrófico en el proceso. La realidad rara vez es tan simple como una sola historia. Su final pudo haber sido una sinfonía de múltiples fracasos y ambiciones, una tormenta perfecta que borró un mundo. Sea cual sea la verdad, el límite piroceno permanece como un monumento. No un monumento de piedra tallada, sino de roca quemada. Es un monumento al silencio, a la pérdida y al misterio. Nos enseña que las preguntas más importantes no son las que podemos responder, sino las que nos persiguen a través de los eones, las que nos recuerdan la inmensidad de lo que no sabemos y la belleza de seguir preguntando. Y así, nuestro viaje por el tiempo profundo nos devuelve al presente, pero a un presente transformado. Ya no vemos las rocas bajo nuestros pies de la misma manera. Cada estrato es un capítulo, cada fósil una palabra, y esa delgada capa, el piroceno, es una página arrancada que nos obsesionará para siempre. Nos deja con una sensación de asombro y melancolía, la conciencia de que vivimos sobre un cementerio de mundos y la esperanza de que al escuchar sus ecos podamos escribir un final diferente para el nuestro. Estas historias, tejidas a partir de la ciencia y la imaginación, no son meras fantasías, sino herramientas para explorar los límites de lo posible. Si te fascina esta forma de mirar el pasado, de encontrar las grandes narrativas ocultas en las anomalías científicas, te invitamos a continuar este viaje con nosotros. Cada misterio que exploramos es una puerta a una comprensión más profunda, no solo del cosmos, sino de nosotros mismos. El descubrimiento de los filamentos en la Luna no es el cierre de un capítulo antiguo, sino la apertura forzosa del nuestro, obligándonos a leerlo bajo una luz completamente nueva y sobrecogedora. La premisa fundamental de la excepcionalidad humana, esa idea reconfortante de que somos la primera y única conciencia que ha mirado a las estrellas desde este pequeño mundo azul, se desmorona hasta convertirse en polvo. Ya no somos los primogénitos del planeta, sino los herederos involuntarios de un trono vacío, de un reino cuyas crónicas se escribieron y se quemaron mucho antes de que aprendiéramos a encender el primer fuego. Esta revelación no nos engrandece, nos humilla, colocándonos en nuestro verdadero lugar, no como el clímax de la historia de la Tierra, sino como su última y quizás más frágil oportunidad. Nuestra propia era, el Antropoceno, deja de ser un evento sin precedentes para convertirse en un eco inquietante. Cada tonelada de carbono que liberamos a la atmósfera, cada isótopo radioactivo que enterramos en la Tierra, cada especie que llevamos a la extinción, ya no es un acto original de nuestra era, sino la posible repetición de un error antiguo. El límite piroceno se transforma en el fantasma de un futuro posible, un recordatorio grabado en piedra de que el camino de la inteligencia no conduce necesariamente a las estrellas, sino que puede terminar abruptamente en una capa de ceniza y silencio. La crisis climática y la amenaza nuclear adquieren una nueva y terrible profundidad. No son solo desafíos de nuestro tiempo, sino quizás la rima final de un poema trágico que el planeta ya ha escuchado antes. La soledad que sentíamos en el cosmos se transforma. La inmensidad silenciosa del universo ya no parece vacía, sino que se siente como una habitación en la que alguien acaba de marcharse. La paradoja de Fermi, que preguntaba ¿dónde están todos?, es respondida de la forma más melancólica posible. Estuvieron aquí. Esta constatación no alivia nuestra soledad, sino que la refina, dándole una cualidad más íntima y dolorosa. Estamos solos no porque la inteligencia sea rara, sino porque quizás es inherentemente fugaz.
El silencio del universo no es el de un desierto, sino el de un campo de batalla después de la guerra, y nosotros hemos despertado en medio de la calma que ni siquiera sabíamos que había ocurrido. Esta nueva realidad obliga a la ciencia a extender sus brazos hacia dominios que antes consideraba mitológicos. Las leyendas de civilizaciones perdidas, de edades de oro seguidas de cataclismos que siempre hemos descartado como meras fantasías, ahora resuenan con una verosimilitud incómoda. Podrían ser el eco cultural más débil y distorsionado, una memoria genética del planeta que ha llegado hasta nosotros en forma de mito. La ciencia debe ahora aprender a hacer preguntas que antes pertenecían a la filosofía. ¿Cuál es el propósito de la conciencia? ¿Es la autodestrucción una ley fundamental para las especies tecnológicas? El método científico debe ahora encontrar la manera de analizar no solo la materia, sino también la ausencia, el silencio y el eco. El mensaje contenido en los filamentos lunares no es un tesoro, sino una carga. Sea cual sea su contenido, una advertencia, un manual de instrucciones para la trascendencia o los datos fríos de un experimento fallido, nos impone una responsabilidad que ninguna generación anterior ha tenido que soportar. Ya no podemos vivir en la feliz ignorancia de ser los únicos. Cada decisión que tomemos como especie estará ahora influenciada por este conocimiento. La elección de ignorar el mensaje es en sí misma una respuesta, quizás la más peligrosa de todas. El legado de los silurianos no es una reliquia del pasado, sino una brújula para nuestro futuro, y ahora debemos decidir en qué dirección apunta. A un nivel colectivo, la psique humana se ve alterada para siempre. La arrogancia que subyace en gran parte de nuestro progreso es reemplazada por una profunda sensación de vértigo existencial. Somos como un niño que descubre el diario de un hermano mayor que no sabía que tenía, un diario que termina de forma abrupta y trágica. Esta conciencia podría generar una nueva forma de humildad global, un entendimiento de que nuestra sobrevivencia no está garantizada y de que somos los custodios de una llama muy frágil. La ambición de conquistar la naturaleza podría ser sustituida por el deseo de comprender nuestro lugar dentro de ella, de aprender a caminar con más cuidado sobre este suelo sagrado y antiguo. Nuestra propia definición de vida e inteligencia debe expandirse radicalmente. Hemos buscado seres como nosotros, basados en el carbono y el agua, enviando mensajes en ondas de radio. Pero la civilización del Piroceno podría haber sido algo completamente distinto, una conciencia geológica, una red de energía, una forma de vida basada en el silicio. Esto nos obliga a reconsiderar nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Quizás las señales de inteligencia no están en los mensajes de radio, sino en las fluctuaciones del campo magnético de un exoplaneta, en la composición anómala de su atmósfera o en la firma térmica de una tecnología que se ha fusionado con su propio mundo. El universo podría estar lleno de inteligencia, pero hemos estado ciegos a sus formas más extrañas. El planeta Tierra ya no puede ser visto como un simple recurso o un escenario inerte para el drama humano. Se revela como un archivo, un organismo con memoria y cicatrices. Cada cadena montañosa, cada fosa oceánica, cada capa de hielo polar se convierte en una posible página de una historia perdida. Esta perspectiva podría inspirar un ecologismo más profundo, uno basado no solo en la preservación de la biodiversidad actual, sino en el respeto por la profunda historia geológica y, quizás, consciente del planeta. No somos los dueños de este mundo, somos sus bibliotecarios más recientes, encargados de preservar un libro que es infinitamente más antiguo y complejo de lo que jamás habíamos imaginado. La frontera de la exploración humana se reorienta. Aunque seguiremos mirando hacia las estrellas, una nueva y vasta frontera se abre bajo nuestros pies, el tiempo profundo. La geoarqueología se convertirá en una de las disciplinas más cruciales, buscando otras anomalías en el registro geológico, otros ecos de posibles eventos no naturales. La búsqueda de la verdad sobre nuestro pasado no se llevará a cabo con telescopios, sino con perforadoras de núcleo profundo, extrayendo muestras de la corteza continental más antigua, buscando en la Antártida y Groenlandia otras cápsulas del tiempo heladas.
Los mayores descubrimientos sobre nuestro lugar en el universo podrían no estar a años luz de distancia, sino a kilómetros de profundidad. Las 4 hipótesis sobre el destino de los silurianos, guerra, sacrificio, accidente o trascendencia, dejan de ser meras especulaciones sobre el pasado para convertirse en un menú de posibles futuros para la humanidad. El mensaje de la Luna nos obliga a mirarnos en ese espejo de posibilidades. ¿Estamos actualmente inmersos en conflictos que podrían escalar a una guerra de aniquilación? ¿Nuestra búsqueda de conocimiento científico nos acerca a un accidente de consecuencias imprevisibles? ¿O podríamos, algún día, aspirar a una forma de existencia que trascienda nuestras limitaciones biológicas? La historia de los silurianos nos enseña que estos no son caminos de ciencia ficción, sino destinos plausibles para una especie tecnológica. Este descubrimiento podría ofrecer a la humanidad un propósito unificador como nunca antes. Frente a un legado tan profundo y una advertencia tan clara, nuestras disputas actuales sobre fronteras, recursos e ideologías parecen triviales. El esfuerzo por descifrar el mensaje, por comprender la historia de los silurianos y por asegurar que no repetimos su destino, podría convertirse en el gran proyecto de la civilización humana. Podría ser el catalizador para la creación de una identidad verdaderamente planetaria, una en la que todos somos, ante todo, terrícolas, los herederos de un mismo y asombroso legado. La historia del Piroceno podría convertirse en nuestro mito fundacional compartido. Sin embargo, debemos aceptar la posibilidad de que nunca conozcamos toda la verdad. El tiempo es un borrador demasiado eficaz. El mensaje puede estar incompleto, dañado o ser tan avanzado que su total comprensión esté más allá de nuestras capacidades durante siglos. Esta incertidumbre nos enseña una lección filosófica crucial, la necesidad de abrazar el misterio. El universo no está obligado a darnos respuestas claras y sencillas. Nuestra existencia se define no por las verdades que poseemos, sino por la grandeza de las preguntas con las que nos atrevemos a vivir. La historia de los silurianos podría permanecer para siempre como un poema a medio leer, y en esa incompletud reside su poder perdurable. La revelación del Piroceno nos obliga a reconsiderar el propio tiempo. Dejamos de percibirlo como una línea recta que avanza desde un pasado simple hacia un futuro complejo. En su lugar, empezamos a verlo como un océano, con corrientes profundas, mareas y ciclos de calma y tormenta. Nuestra civilización es como un barco en la superficie, consciente solo de la ola presente, pero bajo nosotros yacen los restos de flotas anteriores que navegaron estas mismas aguas. Esta visión nos conecta con una continuidad que trasciende nuestra propia existencia, haciéndonos parte de un ciclo cósmico de conciencia que nace, lucha, ama, sueña y, a veces, desaparece. El futuro de nuestra especie dependerá de nuestra capacidad para escuchar los susurros de los filamentos lunares, las advertencias silenciosas de las capas de roca y el eco de una sinfonía que terminó en un estruendo de fuego hace más de 2000 millones de años. La inteligencia no se mide solo por la capacidad de construir y calcular, sino también por la sabiduría de detenerse, observar y aprender de las lecciones que el universo nos presenta en sus formas más sutiles e inesperadas. El legado de los silurianos es en última instancia una prueba, y toda nuestra historia futura será la respuesta a una sola pregunta: ¿estamos escuchando? Y así, nuestro viaje termina donde comenzó, en el silencio. Pero ya no es un silencio en vacío, es un silencio preñado de significado, de historia y de advertencia. Es el silencio que se encuentra en una biblioteca antigua por la noche, donde cada libro cerrado contiene un mundo. Vivimos ahora en un mundo embrujado, poblado por los fantasmas de una posibilidad inimaginable. Caminamos sobre las cenizas de una primera creación, y el futuro de la segunda, la nuestra, depende enteramente de que hayamos aprendido la lección del fuego. Una lección susurrada a través de los eones, desde el corazón de la piedra hasta el corazón de nuestra propia y frágil conciencia. Así, nuestro viaje a través de los eones nos devuelve al punto de partida, a la pregunta que flota sobre una delgada capa de roca oscura.
Y si el gran fuego que una vez consumió la Tierra no fue un mero capítulo en su violento diario geológico, ahora esa pregunta ya no es una simple especulación. El mensaje encontrado en el silencio helado de la luna la ha transformado en el prólogo de nuestra propia historia. Ya no miramos las estrellas con la soledad del pionero, sino con la melancolía del heredero. El silencio del cosmos ha adquirido una nueva textura. No es el silencio del vacío, sino el de una habitación donde la conversación se detuvo abruptamente hace miles de millones de años, dejándonos solos con el eco de una última palabra que aún no hemos aprendido a descifrar. La tierra bajo nuestros pies ya no es la misma. Se ha convertido en un palimpsesto, un manuscrito antiguo donde la historia de nuestra propia civilización está escrita sobre el texto fantasma de otra. Cada montaña, cada océano, cada grano de arena puede ser un fragmento reciclado de un mundo que conoció la conciencia mucho antes que nosotros. Caminamos sobre un escenario donde ya se representó un drama de ambición y catástrofe, y sin saberlo podríamos estar siguiendo el mismo guión. El antropoceno, nuestra propia era de transformación planetaria, deja de ser un acto de arrogancia sin precedentes para convertirse en una rima inquietante, un eco que resuena con el fuego de un pasado que apenas empezamos a imaginar. Los filamentos metálicos, guardados ahora en un laboratorio estéril, son el testamento de ese mundo perdido. No contienen respuestas, sino una carga de una responsabilidad inimaginable. ¿Son una advertencia, un mapa hacia las estrellas o la confesión de un error fatal? Quizás nunca lo sepamos del todo. Quizás su lenguaje, basado en las constantes universales, nos hable de física y de química, pero guarde silencio sobre la poesía, los sueños y los miedos. Nos obligan a mirarnos en un espejo de tiempo profundo y a preguntarnos, si nuestra civilización desapareciera mañana, ¿qué mensaje dejaríamos atrás? ¿Qué última palabra gritaríamos al silencio? Esta revelación nos sumerge en una nueva soledad, más profunda y compleja. No estamos solos en el universo, sino que estamos solos en nuestro tiempo, separados de nuestros predecesores por un abismo de éones tan vasto que desafía toda comprensión. Somos la segunda floración en un jardín que ya conoció una primavera y un incendio. Esta conciencia nos obliga a la humildad, a entender que la inteligencia no es un destino garantizado, sino una vela frágil que el tiempo o sus propios portadores pueden apagar en cualquier momento. El gran filtro podría no estar en nuestro futuro, sino enterrado en el pasado geológico de nuestro propio hogar. Y así nos quedamos con el susurro de la piedra, el susurro de los datos codificados y el susurro de las preguntas que ahora anidan en nuestra mente. ¿Qué otras anomalías, qué otros ecos de historias perdidas yacen esperando en las capas más profundas de la Tierra? Si logramos descifrar el mensaje, ¿estaremos preparados para la verdad que contiene? Y la pregunta final, la que seguirá resonando en el silencio de la noche, ¿el fuego que los consumió, aquel que dejó una cicatriz en el alma del planeta, fue realmente el final de su historia? ¿O, de alguna manera que aún no podemos comprender, fue el verdadero principio de la nuestra?